Buenas tardes a todos y a todas por estar aquí en esta tarde, también a los organizadores por invitarme a participar. Yo soy Felipe Nostroza Allende, soy fonoaudiólogo de Fundación GANS y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y la idea de esta presentación es poder presentar el abordaje no quirúrgico de una insuficiencia velofaringea, entendiendo qué es lo que podemos hacer en algunos casos donde la resolución quirúrgica no puede ser inmediata. Declaro no tener conflictos de interés y básicamente la información que vamos a ver en esta presentación son casos de Fundación GANS, socio de Smile Train. Este flujograma es muy útil para poder entender qué es lo que ocurre en un paciente con fisura de paladar. Básicamente tenemos la opción de que un paciente con fisura de paladar presente solo una insuficiencia velofaringea sin articulación compensatoria. En estos casos, ¿cierto?, es fundamental la evaluación instrumental, la discusión interdisciplinaria y el manejo de estos pacientes, que idealmente debe ser quirúrgico en una primera instancia, y cuando no puede ser quirúrgico tenemos la opción de recurrir a un tratamiento protésico como sería un bulbo velofaringio. La situación es diferente cuando el manejo involucra a un paciente que además de su fisura de paladar presenta articulación compensatoria. En estos casos debemos recordar que lo primordial es corregir esta articulación compensatoria mediante tratamiento fonoaudiológico, el cual en algunos casos se puede ver beneficiado del uso de un bulbo velofaringio. En este caso con el objetivo de mejorar la presión intraoral y tener un mejor resultado y un avance en casos más complejos. Luego de corregir la articulación compensatoria, vamos a ver si se manifiesta o no la insuficiencia velofaringea, y de manifestarse seguimos, ¿cierto?, nuestro flujograma de evaluar de manera instrumental para de así determinar el manejo quirúrgico protésico de cada caso. Básicamente en Fundación GANS se ha publicado el manejo de los pacientes con insuficiencia velofaringea, el cual históricamente ha sido principalmente quirúrgico. Esa es la prioridad, esa es la decisión del equipo, lo que busca el paciente, lo que busca la familia. Pero sin embargo hay casos en los cuales esta cirugía es contraindicada, ya existe alguna contraindicación médica para realizar este procedimiento quirúrgico de forma inmediata, o esta cirugía es pospuesta porque en el paciente hay diferentes tratamientos que quieren ser resueltos y se decide optar por otro tipo de intervención y se pospone esta cirugía de insuficiencia. En algunos casos vamos a ver que existe poco o un bajo movimiento de las paredes faringias, o muchas veces no sabemos si el pronóstico de nuestro paciente es favorable si es que lo sometemos a una cirugía. Estas son algunas de las indicaciones que han sido descritas por el equipo de Centriño de Bauru, por la doctora María Inés Pegoraro, por el doctor Homero Aferri, y en nuestra experiencia calzan muy bien con la realidad a la que nos hemos ido enfrentando al incorporar este tratamiento en nuestros pacientes. ¿Qué hacer entonces en los pacientes que se ven enfrentados a esta situación? Utilizar, ¿cierto?, un aparato, una prótesis de paladar, que en la literatura vamos a encontrarlas con diferentes nombres. ¿Qué es importante? En nuestra experiencia siempre la coordinación de este tratamiento viene por derivación del equipo de cirugía. Siempre el cirujano, junto con la información que entrega el equipo de fonoaudiología, de otorrino, ¿cierto?, en la evaluación instrumental, va a determinar si es que ese paciente se puede someter o no a una cirugía, y de no ser así, ese paciente es encaminado a nuestro servicio, donde vamos a, junto con el equipo de dental y el equipo de nasondoscopía, determinar también la posibilidad de instalar algún tipo de aparato que pueda apoyar, ¿cierto?, o corregir esta insuficiencia velofaringea. Para poder hacer la confección de este aparato es importante una evaluación que sea tanto perceptual, tanto instrumental, que haya, ¿cierto?, una colaboración entre el equipo de dental y el equipo de fonoaudiología, y que tengamos acceso a la videonasofaringoscopía, donde ya sea el médico foniatra, el médico otorrino también colabore en el proceso del examen. ¿Cómo se confecciona esta prótesis? En nuestra experiencia en Fundación GANS, básicamente partimos con esta porción anterior, ¿cierto?, que se confecciona dependiendo de cada caso. Tenemos luego lo que es la porción velar o porción intermediaria, que en nuestra experiencia hemos tenido que modificar un poco el trabajo para poder adecuarnos a nuestra realidad local, que no es lamentablemente la ideal de tener un laboratorio en la misma institución que permita, ¿cierto?, hacer acrilizaciones de materiales. Entonces el trabajo que se realiza con dental es poder confeccionar el aparato con acrílico y con un tutor metálico en la misma sesión, para que el paciente, finalizado esa sesión, se pueda ya llevar un aparato con
con una porción velar y un prebulbo diseñado. Y en una siguiente sesión viene ya la confección del aparato, que es el bulbo velofaringio. En esta sesión básicamente se realiza una nasoendoscopía. En la imagen podemos observar el prebulbo en el esfínter velofaringio. Habitualmente realizamos unas marcas en el bulbo para poder determinar también una referencia respecto al movimiento del esfínter, y en función de lo que observamos vamos a aumentar tamaño, ya sea en altura, en la región anterior, posterior, durante ciertas pruebas de habla donde pidamos a nuestro paciente producir sonidos sin articulación compensatoria. Una vez que estamos satisfechos con el bulbo, que vemos un cambio en la producción de su habla, enviamos este bulbo a acrilización y terminamos con un aparato como el que ven en la fotografía de la izquierda, más, ¿cierto?, el tratamiento fonoaudiológico, ya que la prótesis no es mágica. ¿Qué es importante? La fonoaudiología va a aportar con diferentes estrategias de retroalimentación, tanto auditiva de lo que es la producción de sonidos orales, nasales, retroalimentaciones visuales, tanto con nasometría como con otros elementos, y algo muy importante que en algunos casos no ha sido muy útil ha sido la retroalimentación visual con nasofaringoscopía, principalmente en casos complejos de insuficiencia velofaringea, donde existe poco movimiento del esfínter velofaringio y donde lamentablemente para los cirujanos es complejo decidir resolverlo eso inmediatamente. Entonces, para comentar algunos casos, este es un caso de una velofaringe hipodinámica que tal vez los cirujanos podrían tener diferentes opiniones y algunos querer operar inmediatamente, pero el equipo que estaba a cargo de esta paciente decide que no tiene las herramientas de poder intervenir este esfínter velofaringio y decide derivarla a nuestro centro. De hecho, ella es una paciente de otro centro de Chile, porque presenta esta faringe con poca movilidad, que en la literatura se describe como estas faringes hipodinámicas, que básicamente son gap amplios, mayores a un 50%, con poco movimiento de las paredes, incluso a veces con movimientos antagónicos, y que lamentablemente es difícil pensar en una planificación quirúrgica. Entonces, en el primer video, no sé si pueden reproducir el video que hice perfecto. Y el audio, sí. El audio y el video tienen audio de habla, no sé si lo pueden repetir. Sopa. Y ahora sí. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Entonces es un esfínter donde vemos un gap amplio, ¿cierto?, mayor a un 50%, que en esa situación es difícil de pensar en planificar, ¿cierto?, una resolución quirúrgica. Pipo patea la pelota. Pipo patea la pelota. ¿Podemos ver el video de al medio ahora? Entonces, con la boca la cuenta. Ese entonces es la intervención que nosotros hacemos asociado al bulbo faríngeo, donde con la nasofaringoscopía la paciente está viendo cómo sus paredes del mecanismo se movilizan hacia el bulbo, y de esa forma vamos realizando el aprendizaje del sonido para poder estimular el movimiento del esfínter. La está recién aprendiendo. Y en el video vemos una situación ya sin el bulbo faríngeo, donde vemos que esta ganancia de movimiento se mantiene incluso sin el aparato, lo cual, esta es una paciente que está en tratamiento, vamos a esperar que en algún momento ese movimiento que se gana permita planificar una resolución quirúrgica. No sé si puedes poner el último video. Vemos el aumento, ¿cierto?, en el movimiento en comparación al primero. Pasemos al siguiente slide. Entonces, con la boca la cuenta. Este otro caso que ayudamos a realizar en la ciudad argentina, donde vamos a ver cuál es la situación con y sin el uso del bulbo faríngeo. ¿Puedes darle play al video, por favor? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Perfecto, ese es el resultado luego también de tratamiento fonoaudiológico y reducción del bulbo faríngeo. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Quedan solo... Papá. Papá. Otro paciente adulto también. Pipo. Sushi. Sushi. Coca-Cola. Coca-Cola. ¿Puedes poner el otro video? Ponerle pausa a ese para... Pipo. Papá. Papá. Papa. Papá. Caca.
Caca. Ese es un resultado entonces con el uso del Chico. obturador. Ka. Y la Ca. última presentación, Capa. el último slide. Capa. Rosa, Julia. Los últimos casos son casos oncológicos que también hemos recibido. Papá. PPP. Pepepe. Una S. Sa, sa, sa. Sa, sa, sa. Muy bien. Coloquemos la pelita. Perfecto. Y ahora su nombre. Rosa, Julia, Guayco, Pi. Perfecto. Y por tiempo, solamente finalizar, si después quiere ver alguien los videos, los podemos revisar. Básicamente es importante la planificación, ¿cierto?, de nuestros casos y recordar que la planificación o la resolución siempre inicial debe ser quirúrgica, pero cuando no es posible, la prótesis de paladar puede ser una opción. Muchas gracias.